Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres en Europa fueron castigadas por haber mantenido relaciones con soldados alemanes. En países como Francia, Bélgica, los Países Bajos e Italia, fueron humilladas públicamente, rapadas, golpeadas y marginadas por la sociedad. Acusadas de traición, su castigo no distinguía entre aquellas que actuaron por amor, necesidad o coerción. El rechazo no se detuvo con ellas. Sus hijos, nacidos de estas relaciones, crecieron señalados como hijos del enemigo. En países como Noruega, se promovió la idea de que tenían deficiencias mentales y fueron sometidos a estudios pseudocientíficos para justificar su discriminación. Muchos fueron entregados en adopción, internados en instituciones o forzados a ocultar su origen para sobrevivir. ¿Por qué la venganza de la posguerra recayó con tanta crueldad sobre estas mujeres y sus hijos? La humillación de las mujeres del enemigo, justicia o crueldad. El cuerpo femenino fue convertido en un símbolo de identidad nacional, un territorio donde el enemigo ejerció su dominio con actos deshumanizantes para reafirmar su poder y masculinidad. Entre estas prácticas, rapar la cabeza de las mujeres adquirió un significado profundamente simbólico. Era una forma de despojo de su feminidad y de apropiación de sus cuerpos. El castigo no era solo físico, sino también una humillación pública. Convertidas en un escenario de guerra, sus figuras pasaban a ser un lienzo donde el vencedor dejaba su mensaje de triunfo. Para los hombres, esta práctica tenía una doble intención: demostrar la victoria ante los suyos y marcar la derrota de los otros. En tiempos de conflicto, la supervivencia determinaba las decisiones de muchas mujeres. Algunas aprovecharon la presencia de las fuerzas de ocupación para obtener beneficios en una época de extrema escasez. Mientras algunas lo hacían para subsistir, otras se alineaban ideológicamente con el régimen nazi, ya fuera por convicción política o por deseo de poder. También hubo quienes, viéndose solas por la ausencia de los hombres enviados al frente, se vieron forzadas a establecer relaciones con los ocupantes, incluso recurriendo a la prostitución para mantener a sus familias. En Francia, aquellas que fueron señaladas por tener vínculos con soldados alemanes fueron acusadas de colaboración horizontal, término utilizado para describir las relaciones afectivas o sexuales con miembros del ejército de ocupación. Este tipo de contacto con el enemigo era considerado una traición, pues se interpretaba como una renuncia a la identidad nacional en favor del régimen nazi. Los historiadores han documentado distintas situaciones que se encuadraban dentro de este colaboracionismo. Relacionarse de manera constante con los alemanes, prestarles algún tipo de servicio, compartir comidas o simplemente caminar en su compañía eran suficientes para ser señaladas como traidoras. El fenómeno de castigar a las mujeres acusadas de colaboración no fue exclusivo de Francia, sino que se extendió a países como Italia, Bélgica y los Países Bajos, especialmente entre 1943 y 1945, cuando las fuerzas aliadas avanzaban en la recuperación de territorios ocupados. Aunque existieron distintas formas de escarmiento, el rapado de cabello fue el más visible y frecuente. Se calcula que unas 20.000 francesas fueron sometidas a esta humillación. Pero no solo les cortaban el pelo, sino que en ocasiones eran desnudadas y llevadas a plazas públicas para ser objeto de burlas y maltratos. La presencia de la multitud cumplía un papel crucial en este tipo de castigo. Su función era amplificar la vergüenza y reafirmar la lección impuesta. Además del rapado, en algunos casos se marcaban sus cuerpos con símbolos nazis o frases como «prostituta de los alemanes». Estos actos buscaban anular cualquier rastro de dignidad en las acusadas y reforzar la idea de que sus cuerpos eran responsables de una traición imperdonable. El cuerpo deja de ser considerado algo sagrado, lo que impide a la mujer depilada ocultar los rasgos de su feminidad. La tortura que sufre refleja la fealdad de su moral interna. El castigo a las colaboracionistas no radica en violar una norma escrita, sino en una ofensa a los valores compartidos por la sociedad. El acto de rapar la cabeza tiene raíces antiguas y ha sido recurrente en momentos de crisis políticas y militares. Tras la Segunda Guerra Mundial,
Este castigo se aplicó en diversas naciones que estuvieron bajo ocupación alemana. Desde el desembarco en Normandía, se extendió por Francia e Italia, replicándose en Bélgica, Holanda, Dinamarca, Yugoslavia, Polonia y Eslovaquia. Las imágenes de mujeres con el cráneo afeitado quedaron como testimonio gráfico de aquella época. En Francia, la figura más representativa de este castigo fue Simone Tous, cuya imagen fue capturada por el fotoperiodista Robert Capa el 16 de agosto de 1944. La fotografía muestra a la joven con la cabeza rapada y una esvástica dibujada en la frente, rodeada por una multitud hostil mientras sostiene a su bebé, fruto de su relación con un soldado alemán. Esta imagen fue publicada en la revista estadounidense Life y posteriormente replicada en numerosos medios. En el periodo de ocupación, Tous trabajó en una oficina de intérpretes al servicio de los alemanes y simpatizaba con un partido afín al nazismo. Sin embargo, su mayor falta fue enamorarse de un soldado alemán, Erich Gott, con quien tuvo una hija. Él, de 32 años, deseaba casarse con ella, pero la guerra los separó. Mientras él fue enviado al frente ruso, ella pasó 26 meses en prisión. Las mujeres rapadas se convirtieron en símbolo de una masculinidad restablecida, evidenciando el vínculo entre géneros en un contexto donde los hombres, derrotados en la guerra, no pudieron defender su nación. En 1868, la activista Elizabeth Cady Stanton, pionera en la lucha feminista, expresó que el elemento masculino encarnaba la destrucción, la guerra y la codicia, generando caos y sufrimiento en todos los ámbitos de la vida. La liberación de Europa fue una etapa marcada por sentimientos encontrados. Mientras unos celebraban la victoria, otros sentían miedo y dolor. Para reforzar el júbilo colectivo, la sociedad descargó su ira sobre las mujeres que mantuvieron relaciones con soldados alemanes. La venganza recayó sobre aquellas que durante el conflicto fueron vistas en público mostrando afecto a quienes eran considerados enemigos. En tiempos de guerra, la frontera entre lo íntimo y lo político se desdibujó, transformando el amor en un acto de traición. Los encuentros íntimos no se hacían visibles, pero generaban escándalo. Para muchas, estas relaciones fueron impulsivas o simplemente producto de la imprudencia. En Holanda, las llamaban Moffen-Meiden, en Bélgica, Moffen-Hoeren y en Francia, Femmes-Aboch, términos todos con una fuerte connotación despectiva. Mostrar la cabeza afeitada en público se volvía una forma de degradación. La aplicación de este castigo requería una ejecución precisa. Antes de que terminara la ocupación, se realizaban en secreto, pero con la llegada de la liberación, las acusadas eran llevadas ante la multitud y expuestas en espacios abiertos. Estos actos eran llevados a cabo con gran planificación, dándoles una apariencia casi oficial. Hombres armados irrumpían en las casas y sacaban a las víctimas por la fuerza. Se les rapaba la cabeza, a veces marcándola con símbolos nazis. En algunos casos, eran cubiertas con alquitrán y plumas y obligadas a desfilar sin ropa por las calles, entre los gritos y burlas de la multitud. Algunas fueron golpeadas, lapidadas e incluso asesinadas. Este castigo también se llevó a cabo en pequeñas localidades, con la población presente como testigo y cómplice. No solo participaban los miembros de la resistencia, sino también personas comunes de todas las edades. Un ejemplo notorio de colaboracionismo fue el de Coco Chanel, cuya historia estuvo marcada por su relación con los nazis. La famosa diseñadora mantuvo un estrecho vínculo con el agente alemán Hans Günther von Dinklage, quien operaba en la embajada alemana en París y gozaba de la confianza de Hitler. Antes de la guerra ya tenía contacto con él, y durante la ocupación compartieron una lujosa suite en el Hotel Ritz. Existen teorías de que Chanel trabajó como informante para los alemanes. El conflicto bélico no detuvo sus negocios, sino que le brindó nuevas oportunidades. La empresa Chanel, en su mayoría propiedad de la familia judía Wertheimer, se vio afectada por las leyes antisemitas, lo que permitió que la diseñadora tomara el control. Con la huida de los Wertheimer y el respaldo de sus conexiones nazis, logró quedarse con la firma. Tras la liberación de Francia, Chanel supo evadir represalias.
junto a su amante, se trasladó a Suiza, donde permaneció hasta 1954. Irónicamente, cuando decidió recuperar su marca, fueron los Wertheimer quienes le brindaron apoyo financiero. Mujeres bajo el régimen y su caída. Entre 1943 y 1945, Italia vivió un periodo de intensas tensiones y decisiones individuales que marcaron tanto a fascistas como a antifascistas. A medida que la guerra se acercaba a su desenlace, el país arrastraba una pesada carga psicológica y emocional que influyó en la brutalidad desatada durante la liberación. La población, llena de ira, decidió castigar a quienes consideraban responsables de años de sufrimiento bajo la dictadura. La venganza fue vista como un medio de erradicar el fascismo y comenzar una nueva etapa para la nación. Dentro de este contexto, la represalia contra las mujeres sospechosas de colaborar con el régimen adquirió una dimensión particular. Se registraron numerosos casos en los que fueron castigadas, aunque la cantidad exacta es difícil de determinar. Más allá de su número, estos eventos han sido documentados y estudiados por su importancia histórica. La práctica del rapado femenino se convirtió en un acto recurrente en varios territorios europeos afectados por la guerra, extendiéndose hasta finales de 1945. Las mujeres que sufrieron esta humillación no siempre eran fervientes defensoras del régimen. Muchas fueron castigadas simplemente por tener vínculos familiares o sentimentales con miembros del fascismo, soldados alemanes o incluso militares estadounidenses. Esta persecución reflejaba el clima de hostilidad que predominaba en aquellos años. Desde la llegada de Mussolini al poder en 1922 hasta su caída en julio de 1943, el resentimiento hacia el fascismo creció entre muchos sectores de la sociedad. Con su derrocamiento, se desencadenaron represalias contra quienes eran percibidos como parte del régimen, sin distinguir si realmente habían participado en él o no. El rencor acumulado durante más de 2 décadas alimentó este deseo de revancha. Tras la destitución de Mussolini, Italia se convirtió en un campo de batalla. Los alemanes, antiguos aliados, pasaron a ser invasores. El rey Víctor Manuel III designó a Pietro Badoglio como líder del nuevo gobierno, pero las tropas nazis ocuparon gran parte del país hasta la llegada de las fuerzas estadounidenses. A pesar de su papel en la liberación, algunos sectores vieron a los norteamericanos como otra fuerza de ocupación. El colapso del fascismo no solo significó la expulsión de un gobierno opresor, sino el fin de un dominio que se había prolongado por más de 20 años. La ira popular buscó canalizarse a través de castigos considerados menos violentos, como el rapado de las mujeres. Se creyó que estos actos evitaban represalias más graves y permitían contener la furia colectiva. En algunos casos, la justicia llegó a justificar estas acciones como necesarias para mantener el orden público. Un ejemplo de esto ocurrió en Bérgamo, donde una mujer víctima de esta práctica denunció a su agresor. Sin embargo, el tribunal absolvió al acusado, argumentando que aquel castigo había servido para evitar daños mayores. Para los jueces, aunque degradante, el rapado representaba una pena que no atentaba contra derechos fundamentales como la vida o la integridad física. Seducida por el poder, la actriz que amó a un nazi. Reconocida en su época, admirada por su belleza y con un talento actoral limitado, Lida Baarova alcanzó la fama en el mundo del cine. Su destino, sin embargo, la llevó del esplendor a la marginación, terminando sus días en el olvido. Fue una de las figuras más deslumbrantes de la pantalla en su juventud, pero con el tiempo se convirtió en una intérprete de menor relevancia. Nació como Ludmila Babkova y llegó al mundo en el seno de una familia donde el arte tenía un lugar importante. Su padre trabajaba en el ámbito municipal, mientras que su madre se dedicaba a la ópera. Su hermana Zorka, de mayor formación intelectual y con un talento que los críticos elogiaban, también se dedicó a la actuación. Sin embargo, su carrera se vio truncada por problemas de salud mental que la llevaron a un trágico final. Se decía que la actriz también mostraba signos de la misma afección, aunque en menor medida. Tras una breve formación en artes escénicas en Praga, Baarova no tardó en ascender en la industria cinematográfica.
Su primer largometraje, Patriotas Caídos, se estrenó en 1932, cuando apenas tenía 18 años. En los 2 años siguientes, rodó casi una veintena de películas en Checoslovaquia, consolidándose como una de las actrices más populares de su país. Su éxito pronto trascendió fronteras y en 1935, el filme Barcarolle le abrió puertas fuera de su tierra natal. Incluso recibió una oferta para trasladarse a Hollywood, aunque optó por continuar su carrera en Europa. En 1936, la poderosa productora cinematográfica UFA la contrató y se instaló en Alemania. Durante su estancia en el país, mantuvo romances con diversas personalidades, entre ellos el actor Gustav Fröhlich. Sin embargo, su vida cambió drásticamente al conocer a Joseph Goebbels, el influyente ministro de propaganda del régimen nazi y hombre de confianza de Adolf Hitler. Lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en una relación que dejó una huella profunda en el líder nazi. Con el tiempo, Baarová aseguró que no comprendía del todo las implicaciones de aquel vínculo y que actuó sin intenciones políticas. No obstante, su cercanía con los altos mandos alemanes le trajo beneficios personales y profesionales. Incluso Hitler, apasionado del cine, quiso conocerla y le ofreció la ciudadanía alemana. Durante esa etapa, su imagen quedó fuertemente ligada al nazismo, algo que más tarde le costaría caro. No fue consciente en su momento de las consecuencias que esa asociación tendría para su futuro. La tensión aumentó desde que comenzó su romance con Goebbels en 1936. Con el paso del tiempo, la presión política en torno a su relación se hizo más intensa, hasta convertirse en un problema que Hitler tuvo que resolver directamente. A diferencia de otros encuentros amorosos fugaces del ministro de propaganda con jóvenes actrices, este vínculo alcanzó una profundidad inesperada. Tan grande fue la influencia de la actriz checa sobre Goebbels que él mismo llegó a presentar su renuncia con la intención de marcharse a Japón como embajador junto a ella para empezar una nueva vida. Sin embargo, Hitler rechazó la idea de perder a un aliado tan crucial en su gobierno, especialmente en un periodo delicado como la firma del Tratado de Múnich, donde Alemania adquirió parte de Checoslovaquia. Para evitar un escándalo que pudiera debilitar su posición, ordenó la salida de Baarová del país. Por otro lado, la esposa de Goebbels, Magda, también tuvo un papel fundamental en la decisión de apartar a la actriz de la vida del ministro. Como resultado, Baarová fue enviada de regreso a su tierra natal. Durante su tiempo en Alemania, había participado en 7 largometrajes en idioma alemán sin rastros de acento extranjero. Algunas de esas películas transmitían sutilmente la ideología del régimen, como en el caso de Patrioten, 1937, donde su personaje se enamoraba de un espía alemán refugiado en casa de una francesa. Al regresar a Checoslovaquia, su país ya no era el mismo. Se había convertido en un estado subordinado bajo dominio nazi, denominado el Protectorado de Bohemia y Moravia. Aunque en Alemania se le había prohibido trabajar en cine, en Praga no encontró restricciones iniciales para retomar su carrera. Baarová continuó con su vida social de alto nivel, rodeándose de figuras influyentes, esta vez pertenecientes a la élite política checa y a los dirigentes alemanes que controlaban el país. Su cercanía con personajes del poder no pasó desapercibida. Un ejemplo claro fue su relación con Karl Hermann Frank, quien ejerció diversas funciones dentro del protectorado y años después sería ejecutado por crímenes de guerra. Con tal de seguir en la industria cinematográfica germana, Baarová accedió a eliminar el sufijo checo de su apellido, adoptando simplemente Baar. Aunque su vinculación con el colaboracionismo le permitió mantenerse en el cine por un tiempo, la guerra redujo drásticamente la producción fílmica. Ante la falta de oportunidades en la pantalla, comenzó a explorar el teatro, consiguiendo papeles en los escenarios de Barrandov y en varias ocasiones en el Teatro Nacional. Sin embargo, su desempeño escénico no siempre fue bien recibido por la crítica, reflejando los altibajos de su trayectoria artística. La recepción general hacia su trabajo fue positiva, pero su actuación no destacó lo suficiente como para ser considerada excepcional dentro del ámbito teatral. En la compañía de Karel Gynci, asumió el papel de suplente de su hermana Zorka, quien poseía un talento escénico superior.
Su futuro en el teatro era incierto, y la falta de oportunidades dentro del protectorado, sumada a la prohibición de participar en producciones cinematográficas checas, la llevó en 1943 a buscar una nueva trayectoria en la Italia de Mussolini. Durante su primera estancia en Italia, dejó su huella en la industria fílmica del país a través de 6 largometrajes realizados entre 1942 y 1944. Su habilidad para los idiomas fue nuevamente evidente. Según el testimonio de Sidney, quien analizó parte de su filmografía en La Fornarina, una de sus producciones de la época, aunque su interpretación no resultaba deslumbrante, su dominio del italiano sin acento era digno de reconocimiento. Sin embargo, con el avance de las tropas aliadas en territorio italiano, la industria cinematográfica se paralizó, y la actriz se vio obligada a regresar a Praga. Su libro de memorias titulado Huidas hace alusión a los constantes desplazamientos que marcaron su vida. Poco después de su regreso, la Segunda Guerra Mundial llegó a su desenlace y el cambio de régimen en Checoslovaquia hizo peligrar su estabilidad. Anticipando las posibles consecuencias, escapó hacia Alemania en compañía del actor Hans Albers. Juntos emprendieron un viaje hacia Baviera con todas sus pertenencias en un automóvil, pero fueron interceptados por los estadounidenses. Para evitar represalias, fingió sufrir un trastorno mental y fue internada en un sanatorio en Múnich. En septiembre de 1945 fue solicitada desde Praga y al llegar fue encarcelada en espera de juicio. Sorprendentemente, no se le imputaron cargos por su vínculo con altos mandos nazis, sino por una denuncia de espionaje interpuesta por el director teatral Buil Perlich. Dicho director, previamente encarcelado por fraude durante el protectorado, había sido condenado en parte debido a su testimonio y al parecer buscaba venganza. Finalmente, en diciembre de 1946, la actriz fue declarada inocente y puesta en libertad. Sin embargo, su participación en la industria fílmica alemana durante la ocupación le costó la prohibición de actuar en Checoslovaquia y la pérdida de su residencia en Praga, ya que la multa impuesta por las autoridades no fue saldada. Tras su liberación se casó con Jan Kopecky, un empresario vinculado a la escena teatral y sobrino del ministro comunista del Interior. Su relación con él pudo haber influido en la leve repercusión que tuvo su pasado colaboracionista en su vida posterior. Durante 2 años, trabajó junto a su esposo en el mundo de las marionetas, hasta que en 1948, con la instauración del régimen comunista, ambos emigraron a Austria. Su exilio la llevó a vivir en Argentina, España e Italia, donde logró reimpulsar su carrera. Se consolidó en 5 producciones italianas, incursionó en el cine español y amplió su repertorio lingüístico. En teatro, actuó en Austria y varias veces en Alemania. A partir de los años 50, su carrera experimentó un renacimiento. Entre 1956 y 1957, protagonizó 7 películas en español. En 1956 puso fin a su matrimonio con Pecky y en 1970 contrajo segundas nupcias con Kurt Lundwall, un ginecólogo que fallecería 3 años más tarde. Durante los años 60, su presencia en la pantalla disminuyó hasta desaparecer casi por completo, con excepción de un breve papel en la película Las lágrimas amargas de Petra von Kant, dirigida por Rainer Werner Fassbinder. En 1999 participó en el documental Las mujeres de Hitler, lo que representó su última aparición en el cine. Lida Baarova falleció en 2000 en Salzburgo, a los 85 años. Una curiosa anécdota ilustra su impacto en la vida de Joseph Goebbels. Hacia el final de la guerra, el ministro de propaganda decidió destruir su archivo personal. Su ayudante, von Horno, relató que al revisar una colección de fotografías, se detuvo en una en particular y exclamó: «Esta sí es una mujer hermosa». Al observar la imagen, el asistente reconoció el rostro de la actriz. Goebbels contempló la fotografía unos segundos, la rompió en pedazos y arrojándola al fuego sentenció: «Que arda junto a todo lo demás». Marcados por la guerra, los niños de los soldados alemanes.
Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres en Bélgica mantuvieron relaciones con soldados de la Wehrmacht, lo que llevó al nacimiento de miles de niños. Se les conoció como hijos de la guerra porque su existencia fue consecuencia directa del conflicto. En la mayoría de los casos, estas relaciones no fueron forzadas, sino fruto de sentimientos genuinos entre las parejas. A diferencia de lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes sembraron el terror entre los civiles, durante la segunda ocupación, sus soldados recibieron órdenes de tratar con respeto a la población local. Se castigaban severamente los abusos y agresiones contra las mujeres. A los militares no se les permitía casarse con mujeres de los territorios ocupados, por lo que muchas de estas relaciones quedaron en la clandestinidad. Sin posibilidad de formalizar un matrimonio, las mujeres quedaban solas y en muchos casos terminaban marginadas por la sociedad. Algunas decidieron abandonar a sus hijos en instituciones o entregarlos en adopción con la esperanza de evitar el rechazo y recuperar una vida normal. Otras, a pesar del desprecio social y las dificultades económicas, optaron por criarlos en solitario. Muchas madres eligieron ocultar el origen de sus hijos. Las preguntas de los niños, muchas veces impulsadas por la curiosidad o por los comentarios de otros, llevaban a recordar una historia dolorosa. La verdad sobre su ascendencia solía descubrirse en la adultez. Mientras algunos lograron encontrar a su progenitor, otros jamás tuvieron la oportunidad de conocer ni a su madre ni a su padre. En los Países Bajos, las investigaciones revelan que alrededor de 140.000 mujeres interactuaron con los alemanes entre 1940 y 1945. De esas relaciones nacieron entre 13.000 y 15.000 niños, quienes crecieron en un entorno hostil. No solo eran víctimas de rechazo y acoso, sino que también enfrentaban obstáculos burocráticos que les complicaban acceder a trabajos y oportunidades. Sus madres, llamadas de forma despectiva Moffenmaiden, chicas de los alemanes, tampoco encontraron paz tras la guerra. Algunas fueron sometidas a juicios y condenadas a prisión o arresto domiciliario. Otras fueron enviadas a campos de trabajo por considerarlas traidoras. Algunas lograron huir al extranjero, llevándose consigo a sus hijos. El caso de Mika Diederich es un reflejo de esta realidad. Hija de una madre holandesa y un padre alemán, nació en Alemania mientras el conflicto aún estaba en curso. Su padre, gravemente herido, había perdido la vista y la familia vivió con los abuelos paternos. En 1947, su progenitor falleció, lo que llevó a su madre a regresar a los Países Bajos junto a ella. Sin embargo, el trayecto no fue sencillo. Cruzar una Alemania devastada por la guerra tomó 3 días, y al llegar a la frontera, enfrentaron un nuevo problema: el rechazo debido a su origen alemán. Madre e hija, a pesar de las dificultades, lograron cruzar la frontera de manera legal y se establecieron en Ámsterdam. En esta nueva ciudad, la madre de Mónica contrajo matrimonio nuevamente con un ciudadano holandés, dejando atrás su historia anterior. Durante años, la niña pasó sus vacaciones junto a sus abuelos y su tía paterna, hasta que los recuerdos de su pasado se convirtieron en una carga demasiado pesada para ella. A pesar de los intentos por ocultar sus raíces alemanas, sufrió acoso en la escuela y tuvo que enfrentar preguntas constantes sobre la identidad de su padre. Ante esta presión, Mónica optó por callar, protegiendo su estabilidad emocional. En 2006, decidió dar a conocer su historia a través de un libro titulado «Cualquiera que esté siendo rapada debe quedarse quieta», donde investigó la realidad de las mujeres que mantuvieron vínculos sentimentales con soldados alemanes durante la guerra y los hijos nacidos de esas relaciones. 6 años más tarde, en 2012, publicó su autobiografía Recuerdos de una niña alemana, en la que relató el rechazo y la discriminación que enfrentó desde pequeña en Holanda. Su testimonio no llegó solo, sino acompañado por el de otros hijos considerados del enemigo. Estas narraciones, llenas de emociones intensas, sacaron a la luz una perspectiva distinta sobre aquel período. En lugar de la imagen del alemán despiadado y violento, surgió la de un enemigo con un rostro más humano, cordial y seductor. A través de estas páginas emergen historias de hijos marcados por su origen,
junto con relatos de amores prohibidos que fueron rechazados por las familias y condenados al olvido por la sociedad. Así, el libro cuestiona una idea fundamental: ¿por qué los descendientes de quienes fueron catalogados como enemigos debían cargar con la culpa de la guerra? Por su parte, Gerlinda Schillen, hija de una madre flamenca y un soldado alemán, creció en un entorno francófono. En 2007, su búsqueda de respuestas cobró más fuerza cuando su madre, ya anciana, le reveló el nombre de su padre, Karl. En su obra El niño cuco, engendrado por el enemigo 1940 a 1945, la autora narra el temor de sus abuelos maternos al descubrir que su nieta era hija de un alemán. Provenientes de Lovaina, habían vivido en carne propia la Primera Guerra Mundial y presenciado la destrucción de su ciudad a manos de los invasores. Sabían bien cómo eran tratados los hijos nacidos de mujeres que fueron víctimas de soldados enemigos, y por ello temían el destino que les esperaba tanto a su hija como a la pequeña. Este libro reúne 70 testimonios de niños belgas que vivieron la guerra y por primera vez se atreven a contar cómo fueron marginados a lo largo de sus vidas. En muchas de estas historias, los hijos idealizaban a sus padres biológicos con la esperanza de que algún día los rescataran de la dura realidad que les tocó vivir, aunque en la mayoría de los casos, esa esperanza se desvaneció. El interrogante que atraviesa la obra es claro: ¿las mujeres belgas realmente consideraban a los alemanes como invasores y adversarios? A partir de las entrevistas realizadas por Schillen, la respuesta parece ser otra. En muchos casos, lejos de verlos como opresores, los describían como jóvenes atractivos, con modales refinados y vestidos con uniformes impecables, algo que contrastaba con la rudeza y menor generosidad de los hombres locales. Dentro de esta misma temática, el caso de una de las cantantes de ABBA y un controvertido experimento en Noruega arrojan luz sobre otro ángulo de esta historia. El 15 de noviembre de 1945 nació Annie Frid Lyngstad, 6 meses después de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. En ese momento, las tropas del Tercer Reich se retiraban de Noruega tras haber ocupado el país por 5 años. Su madre, una joven soltera llamada Sini, la crió sola mientras enfrentaba el rechazo de su comunidad en Björkøsen. Para los habitantes del pueblo, ella y muchas otras mujeres que se habían relacionado con soldados alemanes eran vistas como traidoras. Sin embargo, su única falta fue haberse enamorado a los 16 años de Alfred Hasse, un militar de la Wehrmacht. De esa relación nació Annie Frid, quien era parte de un programa nazi llamado Lebensborn, impulsado por Heinrich Himmler. El objetivo de este proyecto era fomentar la reproducción de niños con características arias, alentando a los soldados a tener descendencia con mujeres consideradas racialmente adecuadas. No solo se aplicó en Alemania, sino también en los territorios bajo ocupación. En Noruega, Sini, aislada y en la miseria, bautizó a su hija con el nombre de Annie Frid Lyngstad. Décadas después, el mundo la reconocería como Frida, una de las voces icónicas de ABBA. El pasado olvidado de Frida, una vida entre el exilio y la fama. La madre de Annie Frid Lyngstad vivió años de sufrimiento y rechazo en su comunidad. Se decía que su embarazo fue resultado de un simple intercambio por comida, pero la realidad era otra. Estaba profundamente enamorada de un joven soldado alemán llamado Alfred Hasse. Sin embargo, cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, él desapareció sin dejar rastro y ella jamás volvió a saber de él. Tras la derrota del nazismo, la hostilidad contra los descendientes de soldados alemanes alcanzó niveles extremos. Psicólogos noruegos, asignados por el gobierno para evaluar la situación de los hijos de estos militares y sus madres solteras, emitieron un informe desolador. Las mujeres que habían mantenido relaciones con el enemigo eran catalogadas como personas de bajo intelecto, con problemas de adaptación social e incluso con retrasos mentales. Annie Frid fue una de los aproximadamente 12.000 niños nacidos en Noruega bajo el programa Lebensborn, un plan ideado por los nazis para fomentar el crecimiento de la raza aria. No obstante, la caída del Tercer Reich provocó la cancelación de este proyecto. Como consecuencia, miles de menores fueron confinados en hospitales psiquiátricos,
mientras que muchos otros fueron expulsados junto con sus familias, acusados de ser un peligro para el futuro del país. Después de 2 años de humillaciones y marginación, Signe Lindstad decidió huir con su hija. Junto a su madre, Artie, emigraron a Suecia en busca de un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado. Lamentablemente, la madre de Frida falleció pocos meses después de la mudanza. Aunque su muerte fue atribuida a una insuficiencia renal, quienes la conocían afirmaban que la tristeza y el abandono contribuyeron a su deterioro. La crianza de Frida quedó en manos de su abuela Artie, una mujer dedicada que impulsó su amor por la música. A pesar de los escasos ingresos como costurera, logró comprar un piano en pagos para que su nieta pudiera seguir desarrollando su talento. Su dedicación dio frutos rápidamente. A los 16 años, la joven demostraba gran seguridad en el escenario, su voz encantaba a todos y las oportunidades comenzaron a llegar. Gracias a su carisma y habilidad vocal, fue descubierta por la industria musical sueca y comenzó a ganar notoriedad en concursos de televisión. Desde pequeña, Frida creyó que su padre había muerto en un naufragio y nunca supo del origen del programa Lebensborn. Sin embargo, mientras disfrutaba del éxito con ABBA y vivía su romance con Benny Andersson, una fanática alemana le reveló un secreto impactante. Su padre estaba vivo. Alfred Haase, quien había formado otra familia en Alemania y trabajaba como pastelero, aceptó un encuentro con ella. Benny se encargó de organizar la reunión. No obstante, el esperado reencuentro no resultó como Frida lo imaginaba. La relación con su progenitor nunca se consolidó. Aunque la noticia la estremeció, el tiempo demostró que el encuentro no fue más que una formalidad. En medio de esta crisis emocional, su relación con Benny comenzó a debilitarse. A pesar del apoyo de sus 2 hijos, la tristeza la llevó a una profunda depresión. Con el tiempo, volvió a ver a su padre en contadas ocasiones, pero nunca logró establecer un lazo afectivo con él. «No puedo quererlo como si hubiera estado presente en mi infancia», confesó en una entrevista. Alfred Hayes falleció el 23 de febrero de 2009, sin haber mantenido una verdadera relación con su hija. Frida intentó dejar atrás las heridas de su infancia y optó por el silencio respecto a su pasado. En 1981, tras su divorcio de Benny, contrajo matrimonio con el príncipe Heinrich Reuß von Plauen, miembro de la realeza alemana. Este enlace le permitió entrar en la nobleza y obtener el título de Su Alteza Serenísima, la princesa Anni-Frid Reuß, condesa de Plauen. Las madres del enemigo, entre la protección y el rechazo. Las autoridades nazis ejercían un control estricto sobre sus soldados, incluso en el ámbito personal. Como parte de esta vigilancia, distribuían métodos anticonceptivos para evitar la propagación de enfermedades venéreas y establecieron prostíbulos en territorios ocupados con el fin de regular la vida sexual de los militares. A pesar de estas medidas, muchos jóvenes en el frente iniciaron relaciones sentimentales con mujeres locales, muchas veces como una forma de desafiar la disciplina impuesta o para encontrar consuelo en medio del conflicto. El impacto emocional de la guerra llevó a que estas relaciones no fueran meramente superficiales, sino un intento de refugiarse en afectos profundos en medio del caos y la destrucción. Sin embargo, la percepción de estos vínculos varió considerablemente según el contexto social y cultural de cada país. En Noruega, por ejemplo, se extendió la creencia de que los hijos de padres alemanes tenían dificultades mentales. El psiquiatra Orul Odegaard, quien estudió a muchas mujeres que habían mantenido relaciones con soldados alemanes, estimó que entre la mitad y el 60% de los niños nacidos en estas circunstancias presentaban algún diagnóstico relacionado con el desarrollo cognitivo. No obstante, estas conclusiones estuvieron influenciadas por la discriminación y la hostilidad hacia los descendientes de los invasores. En muchos casos, estos menores fueron enviados a instituciones psiquiátricas y tratados como personas incapaces de integrarse a la sociedad. Sin apoyo ni comprensión, quedaron abandonados en centros de reclusión donde sufrieron condiciones adversas. En Ámsterdam existían hospitales donde las mujeres que mantenían relaciones con soldados alemanes podían dar a luz,
siempre y cuando se afiliaran a la Asociación Femenina del Partido Nacional Socialista. Para los nazis, los niños nacidos de madres belgas y holandesas eran considerados aptos para formar parte de la raza aria, lo que les permitía permanecer con sus familias o ser entregados en adopción. En contraste, en los territorios del este de Europa, el criterio de selección era impuesto por las autoridades nazis. Si el niño no cumplía con los estándares físicos requeridos, era separado de su madre y dado en adopción. La discriminación contra estas mujeres no terminaba con el nacimiento del bebé. En los hospitales holandeses, por ejemplo, algunas eran tratadas con desprecio, y en ciertas salas de maternidad llegaron a colocar carteles que advertían a los médicos y enfermeras que debían lavarse las manos después de atender a las pacientes vinculadas con soldados alemanes. El número de matrimonios entre estos hombres y sus parejas holandesas fue mínimo. En la mayoría de los casos, las mujeres criaron solas a sus hijos, enfrentando el rechazo social y esforzándose por ofrecerles una vida digna a pesar de las dificultades económicas y el estigma que los perseguía. En Ámsterdam, la institución Sint Hubertus acogió a muchas madres solteras y sus hijos. No obstante, después de la guerra, estableció condiciones estrictas para aceptar a los niños nacidos de padres alemanes. Debían ocultar su origen y cambiar su apellido a una versión holandesa para evitar cualquier conexión con su pasado. Mónica Diederich documentó múltiples casos en los que los nombres de ciertos niños fueron modificados o prohibidos. En diversas ocasiones, incluso cuando un padre deseaba reconocer legalmente a su hijo, no se le concedía el derecho de inscribirlo con su apellido. Los llamados hijos del enemigo eran considerados una presencia incómoda, evidencia de un pasado que la sociedad prefería borrar. Al no haber nacido dentro de un matrimonio legítimo, les fueron negados muchos derechos que otros niños sí poseían. Incluso dentro de sus propias familias, estos menores no recibían el mismo trato que el resto de los hijos. Crecieron en un entorno hostil, marcados por la vergüenza y el rechazo de sus propias madres. A menudo fueron objeto de burlas, humillaciones públicas y discriminación. Un periodista recogió el testimonio de D.P.R., quien relató cómo su infancia estuvo marcada por una culpa que nunca le correspondió. Su abuela materna lo despreciaba profundamente por ser descendiente de un soldado nazi y en repetidas ocasiones lo sometió a castigos crueles que servían de entretenimiento para quienes lo rodeaban, quienes se reían y lo ridiculizaban constantemente. En Alemania, antes de que se aprobara en 1969 una ley sobre el estatus legal de los hijos nacidos fuera del matrimonio, estos niños no tenían derecho a heredar de sus padres biológicos. No eran reconocidos como descendientes legítimos. Con la entrada en vigor de la legislación en 1970, aquellos que habían nacido después de 1949 lograron obtener ese derecho. Sin embargo, los que ya habían alcanzado la mayoría de edad antes de esa fecha quedaron excluidos. El temor a posibles reclamos de herencia llevó a muchas familias alemanas a rechazar cualquier contacto con estos hijos de la guerra. Mientras los parientes evitaban cualquier vínculo por miedo a perder bienes, los niños solo anhelaban ser reconocidos y recuperar la identidad que les fue arrebatada. La sangre del enemigo. Hijos perdidos que buscan su pasado. Décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos descendientes de soldados alemanes y mujeres francesas iniciaron la búsqueda de sus orígenes. Por años, ocultaron su identidad, pero finalmente decidieron contar sus historias y tratar de encontrar a los padres que nunca conocieron. Un ejemplo es Delors Hoffmann, quien en 2005, tras la publicación del libro Niños Malditos de Jean-Paul Picaper en Le Figaro, impulsó la creación de la asociación Corazón Sin Fronteras en Francia. Esta organización, con aproximadamente 200 integrantes, reúne a personas nacidas de madres francesas y soldados alemanes, brindando apoyo en la reconstrucción de su pasado y en el trámite de la doble nacionalidad, gestionado a través del Bundestag o la Asamblea Nacional. Un punto clave en estas investigaciones es la Oficina Alemana de Berlín, que resguarda archivos militares desde 1939. Este centro recibe anualmente unas 500 solicitudes de personas que intentan conocer sus raíces alemanas. Chantal Leclerc,
secretaria de Corazón Sin Fronteras, también es hija de un soldado alemán. En una entrevista, expresó que crecer sin conocer su origen la hizo sentirse incompleta. Logré contar mi historia, pero ya había pasado gran parte de mi vida sin respuestas. Aunque para nosotros sea tarde, podemos ayudar a otros a no vivir lo mismo. Queremos que quienes enfrentan esta situación hoy no sientan la misma soledad. Durante la posguerra, Europa intentó borrar de la memoria colectiva los vínculos amorosos entre soldados alemanes y mujeres en territorios ocupados. La narrativa oficial promovía la idea de que las mujeres debían retomar su papel dentro de la familia y enfocarse en la maternidad. En numerosos juicios por colaboración con el enemigo, la acusación principal estaba relacionada con relaciones afectivas o sexuales, conectadas directamente con el contexto bélico. Cuando las tropas aliadas liberaron los países ocupados, muchas mujeres fueron castigadas por su cercanía con soldados alemanes. No solo las acusaron de traicionar a su nación, sino que también vieron en ello una afrenta al modelo tradicional de moralidad y fidelidad. Fueron humilladas en público. Les raparon la cabeza, las desnudaron, las golpearon y las sometieron a burlas mientras la multitud observaba como si fuera un espectáculo. Se han analizado diversas razones que llevaron a estas mujeres a relacionarse con el enemigo durante la guerra. Aunque se han dado múltiples explicaciones, la más sencilla y humana ha sido frecuentemente ignorada: el amor. Algunas mujeres locales establecieron vínculos con soldados alemanes que fueron desde relaciones intensas y arriesgadas hasta encuentros efímeros o superficiales. En ciertos casos, fueron ingenuas o impulsivas, mientras que en otros resultaron peligrosas o incluso dramáticas. Sin embargo, la historia ha dejado en el olvido tanto estos lazos como a los descendientes nacidos de ellos. Para muchos de esos niños, la infancia estuvo marcada por dificultades que dejaron secuelas emocionales duraderas. Algunos fueron entregados a orfanatos, mientras que otros crecieron en hogares donde eran vistos como un recordatorio de la deshonra y el rechazo social. Las madres que los criaron solas enfrentaron constantes obstáculos, lidiando con el desprecio y la hostilidad por haber sido relacionadas con quienes fueron considerados enemigos. A pesar de los esfuerzos por eliminar de la memoria colectiva estos hechos ocurridos tras la liberación, cada vez más testimonios de quienes fueron llamados hijos de la guerra han salido a la luz. Ahora, muchos buscan reconstruir su identidad y desprenderse de un estigma que nunca les correspondió. Este episodio, que tuvo impacto en toda Europa durante el conflicto, refleja la complejidad de las circunstancias que rodearon a esas mujeres y sus hijos. Conclusión. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial no solo dejaron cicatrices en los campos de batalla, sino también en la vida de miles de mujeres que fueron condenadas por sus vínculos con soldados alemanes. Tras la liberación, la necesidad de reconstrucción nacional trajo consigo una ola de represalias, donde la ira colectiva se volcó contra quienes fueron acusadas de colaboración horizontal. A través del rapado de cabeza, humillaciones públicas y violencia, se intentó borrar cualquier rastro de lo que se consideraba una afrenta a la identidad nacional. Estas mujeres, que en muchos casos solo habían buscado afecto o seguridad en tiempos de guerra, fueron convertidas en el blanco de una sociedad que exigía castigo. Sin importar si sus relaciones con los soldados fueron por amor, necesidad o incluso coacción, el resultado fue el mismo: el rechazo y la marginación. Algunas lograron rehacer sus vidas en el anonimato, mientras que otras quedaron marcadas para siempre por la vergüenza y la persecución. Los hijos nacidos de estas relaciones sufrieron un destino similar. En países como Noruega, Bélgica y los Países Bajos, estos niños fueron vistos como una mancha en la historia de la posguerra. Algunos fueron internados en instituciones psiquiátricas, otros fueron despojados de su identidad y obligados a ocultar su origen para poder integrarse en la sociedad. La idea de que la sangre alemana los hacía diferentes llevó a discriminación, abusos y la negación de derechos básicos. Historias como la de Annie Fried Lyngstad, quien tuvo que ocultar su pasado para forjar una carrera en la música, o la de Gerlinda Schillen, que luchó por recuperar su identidad, y la de otros hijos de la guerra, reflejan el peso de este estigma.
Al mismo tiempo, figuras como Lida Baarova muestran cómo el vínculo con el régimen nazi podía significar una condena de por vida, independientemente de las intenciones personales. Con el paso de los años, algunos de estos hijos han buscado respuestas, intentando reconstruir su historia y encontrar a los padres que nunca conocieron. La Asociación Corazón Sin Fronteras y los archivos militares han sido claves en este proceso, permitiendo que descendientes de soldados alemanes descubran sus orígenes. Sin embargo, la memoria colectiva sigue cargando con el peso de una justicia que, en muchos casos, se confundió con venganza. El destino de estas mujeres y sus hijos revela una realidad incómoda. En la posguerra, la moralidad se convirtió en un arma de castigo.